Buenas tardes, hermanos. Damos una cordial bienvenida a todos los que estamos aquí, a nuestros hermanos y a los que nos visitan de otro lugar. Sean todos bienvenidos. A continuación voy a hacer una lectura personal en Salmos número 29. Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Muchas gracias, Dios, por permitirnos estar aquí, todos los hermanos en tu casa de oración. Te pido que perdones nuestros pecados y en esta hora te pido especialmente por este orden, este culto que está a punto de iniciar. Te pido que sea de tu agrado, que bendigas a todo el orden de culto, también a tu hijo que viene a dar la palabra. Te pido que le des sabiduría y a nosotros que podamos comprender y sobre todo aplicar todo lo que tú nos quieres enseñar en nuestra vida diaria. Todo esto te lo pido en nombre de Cristo Señor. Amén. A continuación, les invito a abrir sus himnarios y buscar el himno número 37. Himno número 37, al estar aquí. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti. Pueden sentarse, hermanos. A continuación, les invito a abrir sus Biblias y buscar en la lectura que se encuentra en Romanos 11. Romanos capítulo 11. Vamos a leer del 1 al 10 de manera alternada. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal.
Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agobiarles la espalda para siempre. Amén. A continuación, tenemos las alabanzas a cargo del Ministerio GES. Sí. En todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré. Sea glorificado el nombre del Señor en esta tarde. Con nuestras voces levantemos para que podamos glorificar al Rey de Reyes, porque Él es el que merece la gloria y la honra. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú una vez más. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. En todo tiempo. En todo tiempo te alabaré. En todo tiempo te adoraré. En todo tiempo te alabaré. En todo tiempo te adoraré.
Jesús. Una última vez, te alabaré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús, porque Él ha sido bueno. Él viene con poder, todo reino lo verá. Cadenas romperá y todos le adorarán. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Abrid las puertas hoy al Rey de Reyes y Señor. El Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? 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 ¿Quién como el Señor? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Oh, 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 oh. Aleluya. Toda lengua se postrará sobre el Señor. Rodilla se doblará delante del Señor.
agradecer lo que hizo el Señor por mí, que sin merecer derramó su sangre carmesí, un coro de 1,000,000 de ángeles no expresará mi gratitud, pues lo que soy y un día anhelo ser, lo debo todo a Él. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Con su sangre me ha salvado, su poder me ha sanado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Quiero vivir una vida que sea agradable solo a Él, y si ganaré alguna fama, toda al Calvario la llevaré. Con su sangre me ha salvado, su poder me ha sanado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí, por lo que hizo por mí, por lo que hizo por mí. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra, sea la gloria, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder.
Aleluya, solamente a Él la gloria, la honra y el poder. A continuación, tenemos el sermón con el tema general, elección incondicional, implicaciones prácticas en la vida cristiana. Como subtema, la iglesia escogida por la gracia de la elección. Esto está a cargo del licenciado en teología Jonathan García Martínez. El tiempo es con él. Hermanos, buenas tardes. Vamos a meditar en la palabra del Señor una vez más. En Romanos 11 nos vamos a enfocar en los versículos 5 al 8. Romanos 11, versículos 5 al 8. Oremos, hermanos. Soberano y eterno Dios, nos acercamos delante de ti, oh Padre, rogando de tu dirección, de tu ayuda, para poder entender tu palabra, abrazarla, todo su consejo, Señor, y aplicarla a nuestra vida. Queremos vivir para tu gloria, queremos hacer tu voluntad, Señor, pero necesitamos que tú nos hables, que tú nos dirijas y nos digas qué hacer. Es por eso, Señor, que venimos con el corazón dispuesto a escuchar tu palabra y a adorar tu nombre. Rogamos que sea tu Espíritu Santo dándonos el entendimiento de tu palabra para que podamos atesorarla, Señor, y ponerla por obra. Encomiendo mi vida en tus manos en esta hora también, para que me ayudes, Señor, a compartir lo que me has permitido descubrir, Señor, en ella de manera eficaz a mis hermanos aquí presentes. Todo es para la honra y gloria de tu nombre, Señor, y en el nombre de Cristo Jesús te pido estas cosas. Amén. Bien, hoy veremos el tema, como ya fue anunciado, la iglesia escogida por la gracia de la elección. La iglesia escogida por la gracia de la elección. En la serie de temas, de sermones que estamos llevando, estamos hablando acerca de la doctrina de la elección incondicional. Y el libro, la carta de Romanos nos explica muy bien acerca de esta doctrina. Cómo es que el apóstol Pablo enseña muy bien la justificación por la fe a través de Cristo, por la obra que él hizo. Y en toda la carta el apóstol Pablo tiene el interés de poder abordar algunos asuntos, pero no sin antes explicar muy bien la doctrina cristiana, explicar muy bien la obra redentora de Cristo en todo su esplendor. Y entonces ocupa desde el capítulo 1 hasta el capítulo 10, 11 todavía, acerca de la doctrina, explica la doctrina. Y es así que cuando llega en el capítulo 11, él intenta responder a una pregunta que se hacen muchos de ahí. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? ¿Acaso ha fallado Dios en su promesa, en su palabra? Porque parece que todo el pueblo de Israel no está rechazando a Jesucristo. Sin embargo, el día de hoy también esas preguntas con respecto a que si Dios ha fallado, que si la palabra de Dios ha fracasado, sigue resonando en la actualidad de distintas formas. Y es por eso que nosotros tenemos que ver qué nos enseña esta porción de la palabra y cómo esta nos ayuda en nuestra vida como cristianos del día de hoy. Pero la pregunta que aborda el apóstol en este pasaje es muy interesante. En el contexto inmediato de nuestro texto se menciona el ejemplo de Elías. Si usted se da cuenta, la pregunta desde el versículo 1 dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y de manera rotunda contesta el apóstol Pablo diciendo, en ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Y luego da un ejemplo, ¿no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel? Diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. Elías es una sombra de lo que Dios haría en la obra de
redención de la humanidad. Elías pensó que era el último fiel sobre la tierra, pero Dios le recordó que tenía a 7,000 hombres que no habían doblado la rodilla ante Baal. No todo Israel se había perdido, no todos habían sido idólatras y se habían vuelto de servir al Señor y se habían convertido en idólatras para adorar a Baal. No todo el pueblo se había perdido, así como no todo el que dice Señor, Señor es salvo, lo dijo Jesús. No toda la iglesia visible es verdadera. Pablo utiliza esa historia para decirnos que en la economía de la salvación de Dios, los números no son un indicador de la verdad. Que lo que sostiene a la iglesia no es la cantidad, no es la mayoría, sino una cosa importante que desde el principio de la Escritura vemos, la elección de Dios. Eso es lo que sostiene la iglesia. Que Dios ha escogido a quienes salvar, que Dios ha escogido a quienes va a ministrar de su gracia y a estos los hará perseverar hasta el final para que no doblen su rodilla ante Baal, así como lo hizo con Elías y con los otros 7,000 que aparentemente no estaban. Dios siempre ha reservado un remanente, no porque ellos se lo merezcan, no porque eran buenos judíos, no porque hayan sido más inteligentes, sino más bien por la simple elección, la gracia de Dios, la elección que Él ha decidido a quienes ministrar su gracia. Así que lo primero que tenemos que saber, según este pasaje, es que la iglesia existe por la fidelidad de Dios manifestada en su elección. La iglesia existe por la fidelidad de Dios manifestada en su elección, que es precisamente lo que estaban poniendo en tela de juicio aquellos que se preguntaban o que dudaban si la palabra de Dios había fallado, si Dios no había cumplido su promesa de salvar a su pueblo. Dice el versículo 5, así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Así también en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Esa palabra, un remanente, es lo que queda de una pieza de tela después de que el resto ya se ha usado o se ha perdido. Es lo que sobra, ¿no? O algo apartado. Y Pablo argumenta que aunque la nación de Israel como un todo rechazó al Mesías, esto no significa que Dios falló, sino que Él siempre ha preservado a un grupo, porque Él así quiso. Y incluso en el versículo 1 podemos ver cómo el apóstol Pablo se incluye dentro de ese remanente, de esos que Dios ha apartado, Dios ha elegido. Desde el 1 él dice, en ninguna manera, porque yo también soy israelita. Entonces, él es judío y cree y sabe muy bien que él ha sido escogido. Por lo tanto, él es una de las evidencias de que Dios no ha fallado en su promesa. Y con respecto a la iglesia, también, la existencia de la iglesia el día de hoy es la prueba de que Dios no ha fallado a sus promesas. Desde antes el Señor había prometido este remanente, y lo que había pasado en el Antiguo Testamento con Elías es una sombra de lo que el Señor haría en el Nuevo Testamento con el nacimiento de su iglesia, de las cuales nosotros formamos partes, lo creemos por la fe. Y así como nosotros creemos por fe en el Señor y creemos que Él nos ha escogido para ser sus hijos, ser salvos, entendemos a la luz de este texto que somos parte de ese remanente que Dios ha apartado, ha preservado. Y esto es una evidencia, usted y yo somos una evidencia de que Dios no falla en sus promesas. Somos una evidencia de que Dios cumple su palabra. Y esto es fuerte, porque Dios cumple su palabra, hermanos. Todas aquellas promesas que nosotros nos gusta abrazar y también aquellas que no muy le ponemos atención o no queremos aceptar, como aquellas que implican castigo, retribución del pecado, ¿sí? Pero en esta parte, la Biblia nos enseña que Dios es fiel a su promesa de dar su gracia y de preservar a aquellos que Él ha escogido. El Señor no tiene un plan B.
¿sí? Simplemente Él escoge a quién salvar. Y ese es el hilo conductor de la redención en toda la Biblia, la elección de Dios. Cuando nosotros miramos a veces nuestra iglesia, y a veces nos ponemos atención en los números. Medimos qué tanto estamos creciendo en cuestión de cantidad, en cuestión de números. Como lo estaba haciendo Elías, ¿no? Pensaba que ya no había ningún fiel. Solo yo quedé. Pero Dios le dijo que estaba equivocado. Él tenía reservado a 7,000 hombres. Igual puede ser al revés. Puede que una iglesia sea muy grande, pero quienes son los elegidos son pocos. Podemos parecer más, pero somos pocos. Podemos parecer pocos, como en el caso de Elías, pero en realidad el Señor ha apartado a muchos más. No porque estos que han sido apartados hayan tenido una mejor respuesta al Evangelio, tengan una mejor intelectualidad hacia la palabra, no, hermanos, sino porque el Señor ha escogido a quienes salvar. Y eso nos lleva a lo siguiente, porque el apóstol Pablo dice, y si por gracia, versículo 6, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Pablo está diciendo que la exclusividad de la gracia es nuestra humildad y nuestro gozo. ¿Sí? Aquí el apóstol Pablo se encuentra dentro todavía de la construcción de su edificio teológico, hasta el capítulo 11. A partir del 12 él empieza a hacer las aplicaciones de todo. Entonces, en esta parte, él todavía está en el clímax de su argumento teológico. Y él habla mucho de la gracia. Y la gracia, como lo menciona él, y las obras, estas son mutuamente excluyentes como base para la elección. O sea, no puede poner el hombre una parte de su salvación porque entonces sería mérito humano. Y entonces deja de ser gracia, puesto que la palabra gracia significa regalo. Y si es un regalo, pero yo tengo que pagar por obtener ese regalo, ya no es regalo, es compraventa. ¿Sí? Y es lo que quiere aclarar Pablo en el versículo 6, que este remanente que ha sido escogido ha sido por gracia. Y hace la diferencia entre la gracia y las obras. Si por gracia ya no es por obras, porque es por gracia, ¿verdad? Y de otra manera, entonces, si es por gracia, ya no es gracia. Si por las obras, ya no es gracia. De otra manera, las obras ya no es obra. Lo que quiere dejar claro el apóstol Pablo es que simplemente hemos sido salvos por la gracia de Dios, que es un regalo. Y para que la gracia sea gracia, debe ser inmerecida. Eso quiere decir que todos aquellos que se saben salvos son aquellos que saben que no merecen el regalo de la salvación. Como la gracia es un regalo que es inmerecido, entonces todo aquel que se cree salvo es porque cree, sabe, o sea, desde su corazón y desde su mente sabe que la salvación que posee ahora es algo que no merece. ¿Sí? Es algo que no merece. Esto significa entender la gracia. ¿Sí? Cada vez que usted y yo nos sentimos confrontados, ¿cómo es posible que yo esté viviendo esta vida en Cristo? ¿Cómo es que el Señor me ha perdonado? ¿Cómo es que yo soy salvo? No lo merezco. Entonces, hemos aprendido de la gracia. Estamos entendiendo en el corazón y en la mente lo que es la gracia, porque esta es inmerecida. Y esto nos debe de mover entonces a ser humildes ante el Señor y dejar a un lado todo nuestro legalismo y el orgullo espiritual que pudiéramos tener. Porque entendemos que nuestra salvación y ser hijos de Dios, ser cristianos, no ha sido una elección nuestra, sino que ha sido por una obra de Dios, porque Él nos escogió para ser parte de su remanente. ¿Sí? De parte de su remanente. Nadie en la iglesia puede decir, yo estoy aquí
porque fui más inteligente, porque fui más sensible o porque fui más abusado que mi vecino. Tampoco. Estamos aquí por un regalo que no pedimos y que no podíamos comprar tampoco. Es inmerecido. ¿Sí? La exclusividad de la gracia es entonces la base de nuestra humildad y de nuestro gozo como hijos de Dios. Enseguida el apóstol Pablo dice, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Israel buscaba siempre la justicia por medio de la obediencia a la ley, pero falló en ese intento de alcanzar su justicia por sus propios méritos, por sus propios medios, y eso ya lo sabemos. Los escogidos, como dice el texto, lo alcanzaron entonces no por su esfuerzo, sino porque fueron ellos alcanzados más bien por Dios. Esa es la diferencia. Pero en esta porción de la palabra, en estos dos versículos, nos anuncia el apóstol Pablo el juicio justo de Dios sobre los que lo rechazan. El justo juicio de Dios sobre los que lo rechazan. Pablo cita aquí a Isaías y cita a Deuteronomio para hablar del espíritu de estupor. No sé si mencioné bien la palabra. ¿Sí? Que tiene que ver con que el Señor los dejó estar en un espíritu de insensibilidad. Su intelecto está menguando, no está sensible, no reacciona ante el evangelio, ante la palabra, ante la obra de Cristo. Entonces, lo que buscaba Israel lo obtuvo los escogidos y los demás fueron endurecidos. Pero tenemos que entender esto, hermanos, esta palabra de que fueron endurecidos. Y esto sucede en el Éxodo con Faraón. Cuando dice el texto que Dios endureció el corazón de Faraón. Y muchos que leen este pasaje le echan la culpa a Dios. Es que Dios es culpable de que el hombre se pierda, porque Él es quien causa que el hombre se endurezca y no crea. Y después les dice que se va a ir al infierno porque no creyó, pero si Él tiene la culpa porque no le ablandó el corazón, al contrario, lo endureció. ¿Ya? Y siempre hay una controversia ahí, pero lo que trata de decir la Biblia es que el Señor dejó al hombre en donde siempre quiso estar, en esa condición de endurecimiento. Su voluntad, su pensamiento, su razonamiento está inclinado hacia el mal, no está inclinado hacia el bien y mucho menos hacia Dios. No entiende a Dios, no quiere entender a Dios, no quiere saber nada de Dios, porque creer en Dios, aceptar a Dios, vivir con Dios, significa responsabilidad, una responsabilidad moral. Y a nosotros no nos gusta tener responsabilidades, a nosotros no nos gusta tener esa carga de tener que entregar cuentas, de rendir cuentas a alguien. Queremos ser dueños de nuestra vida, ser dueños de nuestro tiempo, ser dueños de cómo administramos nuestro dinero, ser dueños de cómo vivimos en la casa, de cómo trabajamos, de cómo somos hijos, de cómo somos padres, de cómo somos esposos, de todo. Queremos ser los dueños, los amos, no queremos rendirle cuentas a nadie. Y a eso se refiere el texto, que los dejó en su endurecimiento el Señor, los dejó en su espíritu de estupor, insensibles ante su palabra, insensibles ante su llamado, insensibles ante su amor. ¿Y usted y yo fuimos sensibles y por eso somos los escogidos? No, tampoco. Eso es lo maravilloso, hermanos. Que ustedes y yo somos igual que todos los demás humanos del mundo, o peor. ¿Sí? Sin embargo, a nosotros el Señor nos escogió para regenerar nuestra voluntad, nuestra mente caída, que estaba entenebrecida, y ahora nos hizo sensibles a su palabra, de tal forma que cuando esta es anunciada y predicada, ustedes y yo la entendamos, la deseemos, la abracemos y la vivamos. No es por nuestra obra, no es porque tengamos más el IQ más alto, no,
sino porque su Espíritu obró en nosotros, porque Él nos escogió para salvación. Y esto es interesante, porque dice el pasaje, sigue diciendo, Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y esto los lleva hacia un juicio inminente de parte del Señor. En su justicia, el Señor los deja en esa ceguera. No es que Dios entonces endurezca a las personas, sino que simplemente Él los deja en la propia voluntad que tienen, una voluntad caída. ¿A dónde nos lleva todo esto que está diciendo el apóstol Pablo? La iglesia de Roma estaba compuesta por creyentes que eran de la línea judía y también de la línea de los gentiles. A todo esto tenía una gran influencia grecorromana, ¿no? Y entonces había muchas diferencias culturales y también de pensamientos, así como en nuestros días. La iglesia está compuesta de la misma forma. Todos somos diferentes, todos venimos de distintos lugares, pero también todos estamos influenciados por la cultura que nos rodea y todos tenemos distintas culturas. Pero en medio de todo eso, el llamado está a la unidad. El apóstol Pablo está escribiendo todo esto para que la iglesia no esté dividida entre los judíos y los gentiles. Y lo que quiere el apóstol Pablo es que entiendan que ambos son un solo cuerpo por la fe en Jesucristo. ¿Sí? Y lo único que nos va a unir es la fe en Jesucristo. Entender que tanto los judíos, que eran los que pudiéramos decir eran los más intelectuales de la palabra, los que podían ser los más sensibles, eran los que podían ser salvos también porque Dios los escogió. Pero así también los gentiles, aquellos que no sabían nada de la ley, nada de las tradiciones de la Torá, etcétera, estos también habían sido escogidos por Dios para ser parte del remanente del Señor. Ahora, ¿con qué propósito somos la iglesia, el remanente? ¿Con qué propósito somos nosotros la iglesia que el Señor ha escogido? Bueno, precisamente la inquietud del apóstol Pablo siempre al escribir sus cartas es que la gloria de Dios se manifieste a través de su iglesia, cuidar la gloria de Dios a través de su iglesia. Cuando la iglesia está teniendo estos problemas, él escribe primero 11 capítulos para explicar bien la doctrina de la salvación. Y después empiezan las aplicaciones. Pero es muy llamativo cuántos capítulos usa para explicar esta doctrina de la redención, como para que quede bien claro por qué somos salvos. Y esto va a ayudarnos a entender el Evangelio y a permanecer en unidad y darle la gloria solamente a Dios. Como iglesia, nosotros también, hermanos, entonces deberíamos de vivir el efecto del Evangelio. Y el efecto del Evangelio, como lo está explicando el apóstol Pablo, es que deberíamos de ser personas humildes, porque entendemos que no merecemos este regalo de ser salvos. No merecemos ser llamados hijos de Dios. Ni tú ni yo, independientemente de nuestra posición eclesiástica, somos dignos de ser llamados hijos de Dios. Pero es por la gracia de Dios que estamos aquí. Y eso debería llenarnos de gratitud y de cantar con gozo al Señor y de vivir una vida para la honra y para la gloria del Señor. Buscar la manera de cómo demostrar esa gratitud, ese gozo que hay en mi corazón por saber que yo soy parte del pueblo escogido de Dios. ¿No le impacta todavía saber que usted fue el escogido de Dios para escuchar su palabra hoy? Usted fue el escogido de Dios para escuchar su palabra hoy, para que sea sensible a su voz, para que sea movido a la humildad, porque el Señor quiere moverlo a que usted no permanezca en ese espíritu de endurecimiento, sino que venga arrodillado a Él y le dé la honra y la gloria y viva una vida para el Señor. Hermano, si perteneces al remanente, hay cosas seguras. La salvación no depende de nuestro desempeño diario, sino del decreto de Dios, porque Él nos ha escogido. Y si Él te eligió por su gracia cuando estabas muerto en pecados, Él
te sostendrá hasta el final de tu vida o hasta que el Señor venga. Así que la doctrina de la elección no debe hacernos sentir parte de una élite espiritual en el mundo, sino al contrario, hermanos, debería convertirnos en personas que se saben que son siervos asombrados, agradecidos por lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. La iglesia debe ser entonces un lugar más acogedor para los pecadores, porque nosotros sabemos que somos pecadores y que solamente estamos aquí por la pura misericordia de Dios. Esto cambiaría radicalmente la manera en que hacemos nuestro evangelismo. ¿No lo cree? Y esto cambiaría radicalmente la forma en la que nos expresamos, nos dirigimos y pensamos a aquellos que todavía no han aceptado el evangelio. Pero lo contrario, cuando no lo pensamos así, entonces nos sentimos un poco más elevados, como si fuéramos dignos, ¿verdad? Pero realmente la palabra nos baja al lugar donde debemos estar. ¿Cómo medimos el éxito en nuestra iglesia? Si lo medimos también solamente por nuestras obras, por el número, la cantidad, que seamos pocos, que seamos muchos, por nuestra infraestructura, qué tan grande es nuestro edificio, qué tanto le invertimos, por las actividades que hacemos, si hacemos pocas, si hacemos muchas, todo eso, ¿será parte de lo que el Señor quiere de sus escogidos, de su iglesia que ha sido escogida por Él? ¿Cómo la doctrina de la elección afecta a la iglesia en sus actividades y en su forma de medir su crecimiento? Eso cambiaría radicalmente, yo creo, nuestra administración, nuestra forma de trabajar, ¿verdad? Estamos olvidando entonces el versículo 6 cuando lo vemos de esta forma. Si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. El éxito de una iglesia es cuando ésta depende de la gracia y cuánto refleja la gloria de aquel que nos llamó. Romanos 11, 5 al 8, entonces, nos está poniendo en el lugar que nosotros debemos estar. Nos está poniendo en los brazos de Dios. No somos el remanente porque seamos mejores, somos el remanente porque Dios es fiel a su palabra y por su fidelidad estamos aquí. Y esa su fidelidad que nosotros cantamos, esa su fidelidad que nosotros servimos, esa su fidelidad y por su fidelidad que nosotros predicamos, por la fidelidad de Dios a su promesa y a su palabra. Hoy la invitación es dejar de correr y de tratar de alcanzar esa salvación que Dios nos ha dado, porque precisamente Dios nos las ha dado. No es algo que tengamos que alcanzar con nuestra justicia propia, sino más bien que la salvación es algo que Dios nos ha dado y nos invita a descansar en esa justicia que Él en su Hijo Jesucristo nos ha propiciado. Ya nos dio de su gracia. Que el Señor nos ayude a vivir entonces como una iglesia que ha sido escogida por la gracia de Dios. Que el Señor nos bendiga. Para confirmar el mensaje de esta tarde, les invito a abrir sus himnarios y buscar el himno número 300. Himno número 300, escogido fui de Dios.
sentarse, hermanos. A continuación tenemos el tiempo de las ofrendas y esto está a cargo de la Honorable Junta de Diáconos. Hermanos, buenas noches. Vamos a orar por las ofrendas. Amado Dios y Padre nuestro que moras en los cielos y en todo lugar, Señor, te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros durante toda esta semana, Señor. Nunca nos has dejado solos, Señor, y por eso te damos gracias por medio de estas ofrendas, Señor. Te pido por el trabajo de tus hijos, Señor, para que tú los sigas prosperando, para que tú los sigas bendiciendo en todo lo que ellos hacen, Señor. También, Señor, te pido que derrame sabiduría a la Junta de Diáconos, Señor, y al Ministerio de Recursos para que podamos hacer una buena administración, Señor, y podamos ser buenos mayordomos de estas ofrendas que vamos a recolectar, Señor. Todo eso te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cantamos el himno 436. Padre, dueño y Señor de todo lo que existe, acepta nuestra ofrenda que traemos. Bendícela, conságrala para tu gloria, desde lo tuyo te A continuación tenemos la oración final a cargo del licenciado en Teología Jonathan García Martínez. Nos ponemos de pie, hermanos, para orar. Oramos. Padre, nos acercamos delante de ti nuevamente con un corazón agradecido, Señor, porque nos has permitido estar nuevamente en tu casa, exaltando tu nombre y aprendiendo de tu palabra. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado. Gracias por ser fiel, Señor, y ayudarnos en este diario caminar contigo. Gracias por este día que nos diste de poder estar sirviéndote, adorando tu nombre, poder estar con los nuestros. Y culminamos el día, Señor, de esta forma, exaltando tu nombre y fortaleciéndonos en la fe por lo que tú nos enseñas en tu palabra. Despide con bien, Señor, a este pueblo tuyo que ha venido con ese corazón dispuesto, con ese corazón agradecido a alabarte y adorarte. Permítenos tener una noche tranquila, Señor, y gozar de un buen descanso y continuar con nuestras actividades en esta semana. Que tú bendiciéndonos, Señor, a cada uno de nosotros, también a tus hijos, Señor, que no pudieron estar presentes. Tú conoces los motivos. Te ruego, Señor, que seas en sus vidas también, socorriéndoles en todo momento. En el nombre de Cristo Jesús, te agradezco y te pido estas cosas. Amén. El Señor les bendiga. A continuación escucharemos el postludio e inmediatamente después tendremos los avisos de interés para la iglesia. Hermanos, qué gusto verlos. Hoy, Día del Señor, nos gozamos
disfrutamos este día en la meditación, en la alabanza a nuestro Dios. Así que un gusto poder verlos nuevamente y me voy a permitir dar a conocer los avisos. Mañana lunes, hermanos, a las 6 de la tarde nos vamos a reunir para orar unos por otros. Así que mañana a las 6 esperamos que nos podamos reunir para estar orando. Va a estar dirigiendo este momento de oración nuestro hermano licenciado predicador Jonathan García. Y el día martes también las hermanas de la Sociedad Femenil esperan a todas las socias y todas las mujeres están invitadas para la actividad que van a tener a las 6 de la tarde. Martes, Sociedad Femenil, y el día miércoles también, hermanos, estamos invitados para que vengamos y aprendamos a través del estudio bíblico que estamos llevando a cabo. Y también recordamos un aviso que se dio en la mañana, que este sábado 18 de abril a las 9 de la mañana va a haber una actividad de tipo evangelístico. Se llama esta actividad Feria Familiar. Esto va a ser allá en la Misión Betania. Lo coordina el área de concentraciones, pero también está siendo apoyado por el Ministerio de Evangelismo de aquí del Honorable Consistorio. Y así que se le está pidiendo a los miembros si pueden donar juguetes, dulces, bueno, algunas mantas también o lo que sea, porque va a ser festival familiar. Van a celebrar a los niños y también a las mamás, parece, así va a ser. Así que se está pidiendo, si tienen juguetes nuevos o en buen estado, que lo puedan traer aquí a las oficinas de la iglesia. Si no quieren donar también en efectivo, también. Por ahí está nuestro hermano José de Jesús Maldonado. Él es el ministro de Evangelismo. Con él pueden entregar sus apoyos. Y si no, pues dejarlo con la secretaria de la iglesia. Y también, hermanos, les recuerdo que para el próximo domingo debemos estar a las 10 de la mañana, porque no va a haber escuela de formación cristiana, no va a haber clases de escuela de formación cristiana. El culto va a iniciar a las 10 de la mañana, porque al término del culto, el honorable consistorio le pidió de favor a nuestro hermano Roberto Hernández para que diera a la iglesia un informe financiero, para que la iglesia esté enterada, ¿verdad?, de cómo están las finanzas de la iglesia del año 2025 y el primer trimestre del año 26. Así que, hermanos, por favor, tomen nota y estemos a las 10 de la mañana, ya que después va a haber nuestro hermano Roberto nos va a hacer favor de dar a conocer ese informe financiero que guarda nuestra iglesia. Y por la tarde, el próximo domingo, el culto vespertino va a dirigir nuestra hermana Rebeca García Coronel. También a los jóvenes, también la invitación, la Sociedad de Jóvenes Luminaria de Cristo están invitando a jóvenes para que se inscriban para este campamento que van a tener, el campamento denominado Contracorriente 2026. La fecha del 10 al 12 de julio, ¿qué habrá ahí en ese campamento? Va a haber paseo, recreación, tiempo de amistad y conferencias muy edificantes. Así que, hermanos, ya están jóvenes o papás, animen a sus jóvenes ya están las inscripciones abiertas, dirigirse con el hermano o joven Daniel Morales Soto o nuestra hermana Valeria Chévez. Así que son los avisos y mañana lunes aquí nos vemos para estar orando y pues los del coro van a tener ensayo terminando el culto.